Ya, hola a todos, vamos a comenzar con el auxiliar 8 y bueno, no sé si tienen, bueno, o sea, le iba a decir del tema del control 2 que les pedí feedback, cómo había estado. Y bueno, de los que me respondieron en general me dijeron que estuvo bien en cuanto a materia, pero me dijeron que estaba un poco largo y que tenían problemas, por ejemplo, con el planteamiento de la primera parte de la P2, si no me equivoco, en esa de los largos y todo. Entonces, bueno, ahí quizá, no estoy diciendo nada todavía si sea oficial, pero quizás se haga ahí un reajuste del puntaje ya, en principio, pero todavía no se sabe nada. Esto tiene que verlo el profe. Eh, con respecto a la unidad 3, bueno, la unidad 3 al final es lo que yo le dije en el correo. O sea, el correo que le envié ayer era de que básicamente esta unidad suele ser difícil porque cuando no se tiene como un contexto general de lo que es la materia, cuando uno la ve como por primera vez, como que cuesta ver para dónde va la materia. Entonces, y es súper continuo. O sea, ahora mi idea, lo que vamos a hacer ahora para que tengan una idea es ver línea de transmisión, lo que sería impedancia, impedancia de entrada, que seguramente vieron con el profe y todo eso. Después vamos a pasar a ver la carta Smith, que seguramente vieron las presentaciones, y también se va a evaluar, por ejemplo, el tema de la carta Smith, que en verdad es súper útil, aunque asuste de principio, pero en verdad en la práctica es súper útil. Y por último, vamos a ver los parámetros S, que de hecho de ahí es donde deriva ya después toda la parte de microondas. Entonces, si tienen dudas, vayan diciéndomelas nomás, porque como les digo, suele enredar un poco esta partida. A otros se le hará más fácil, pero al final puede ser un poco difícil. Entonces les traje un pequeño resumen. Primero que nada, hablar un poquito de lo que son las líneas de transmisión. En general, tenemos varios tipos. Tenemos, por ejemplo, las que se suelen estudiar mucho, que son estas. Y para que tengan una idea, finalmente lo único que son dos cables conectados a un voltaje, a un generador, que se transmiten, ¿ya? O sea, por decirlo, la onda iría por acá, ya para que tengan una idea. Eh, tenemos otro tipo de línea de transmisión que podría ser un cable coaxial, que son carísimos, pero sirve para transmitir, por ejemplo, diferentes modos, que eso si se van al área de microondas se van a dar cuenta para lo que sirve. De hecho, las teles antiguas tenían estos cables coaxiales directos de la antena. Tienen, por ejemplo, placas paralelas, que también son súper útiles. Y lo más útil de toda el área de microondas en general es la línea de microchip. Ya que como para que tengan una idea así como un poquito general, como esto de acá un dieléctrico, lo que se ve en azul, y arribita se pone una lámina de cobre. Entonces ahí ustedes pueden hacer resistencia, impedancia, capacitancia, pueden hacer divisores de potencia, filtros, pueden hacer un millón de cosas. ¿Ya? De hecho, me gusta caleta de lo que es esta área, es súper entretenido, pero suele ser un poco difícil. Y también tienen, por ejemplo, guías de onda, ya que esto puede ser literalmente un cable rectangular a los que ustedes le inyectan una potencia y se puede transmitir en distintos modos, ¿ya? Eso suele ser un poco más difícil, igual, pero se resuelve las ecuaciones con Maxwell. Pero lo que nos interesa a nosotros, que sería como lo básico, la línea de transmisión, ¿ya? Esto sería una línea de transmisión. Como le digo, son dos cables conectados a un generador. Imagínense que aquí hay un generador y que está transmitiendo. O sea, la onda iría acá. Entonces la onda iría una a la derecha y una a la izquierda, en caso de que tengamos reflexión. Entonces se van a dar cuenta que nosotros lo que vimos en la parte de ondas planas va a ser súper útil para esta parte, porque prácticamente todo lo que aprendimos allá lo vamos a ocupar acá. Y de hecho le traje algunas simulaciones en un programa que tengo acá, igual para que puedan ver esto un poquito más visual, ¿ya? Entonces, este sistema equivalente de dos cables coaxiales, o sea, perdón, dos cables no coaxiales, sino que cable general, se puede representar de esta manera equivalente, ¿ya? Esto que está acá. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que podamos representar esta equivalencia? Y es que esta equivalencia de acá nos permite derivar las ecuaciones con las que vamos a estudiar esta línea de transmisión y también nos dan como ideas de características en general. Entonces, esta resistencia que sale ahí, para que tengan un poco de contexto, nos habla acerca de las pérdidas del conductor. O sea, perdón, bueno, sí, del conductor. ¿Ya? Entonces, si se ven por ejemplo, acá en la microstrip que estábamos hablando recién, serían las pérdidas por este conductor, por la plaquita de cobre. ¿Ya? Porque a pesar de que la conductividad es súper alta, o sea, que es súper ideal, también tiene pérdidas. Totalmente se omite. Esta inductancia que aparece aquí, para que tengan una idea, nos habla de la autoinducción que sufren líneas, básicamente. Esta admitancia, que sale G de admitancia, ¿cierto? Que por si lo recuerdan es el inverso de la resistencia, nos suele hablar de las pérdidas, pero del dieléctrico. ¿Ya? Porque supónganse que acá hay un dieléctrico, entonces nos va a hablar de esas pérdidas. Y este condensador que sale acá
nos habla del hecho de que como estamos con dos cables, está pasando corriente, estos cables, si uno los acerca mucho, puede suceder de que empiecen a actuar como una línea acoplada, o sea, como dos placas de un electrolito, por ejemplo, o sea, unas placas simplemente, y eso va a actuar como un condensador. Entonces, los efectos del condensador entre dos placas, o sea, entre dos cables, perdón, se representa con esa capacitancia que está ahí, ya, con ese condensador. Entonces, estos modelos son equivalentes. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ocupar este modelo equivalente? Es de que nosotros podemos derivar qué ecuaciones se van a mover a través de la línea de transmisión. Entonces, el desarrollo obviamente no se lo voy a hacer completo porque igual lleva su tiempo, seguramente lo vieron en clase, pero van a derivar estas ecuaciones ya. La derivada del voltaje al cuadrado, partido por, o sea, la derivada en función de z, ¿cierto? Menos I, que si se acuerdan es el coeficiente de pérdida, por el voltaje en Z. ¿Ya? Y si se dan cuenta, esta es la misma forma que teníamos antes de una guía de onda, pues de una onda plana. Entonces, si ustedes lo resuelven, esto es para la corriente, van a obtener estos resultados. Y si se dan cuenta, es lo mismo que ya hemos visto, ¿ya? Tenemos una amplitud de una onda que va a la derecha y una amplitud de una onda que va hacia la izquierda. Y abajo tenemos lo mismo. Está una amplitud de la corriente que va hacia la derecha y una amplitud de la corriente que va hacia la izquierda. Y se mueven, en este caso, con I, ¿ya? Porque en este caso estamos considerando pérdidas. Para los ejemplos nunca vamos a considerar pérdidas, pero esta es la forma general. Entonces, si se dan cuenta, tenemos el parámetro alfa más j beta, que si lo resuelven, va a darle ese valor. Entonces, si se dan cuenta, ese valor lo único que nos está diciendo es básicamente de que las pérdidas dependen de cosas del material. ¿Ya? Entonces, depende, por ejemplo, de la resistencia que vimos recién, y de G, que sería por el tema del dieléctrico, y además depende de JWL y JWC, que lo único que nos habla, que viene a ser esta inductancia y capacitancia, son variaciones en la fase, ya que vendría a estar relacionado con lo que sería el beta. ¿Ya? No es muy relevante, pero es para que tengan una idea de dónde sale. Por último, podemos relacionar la corriente y el voltaje igual a como lo hacíamos antes, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hacíamos esto de la corriente y sacábamos el H, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, este I sub C es análogo a nuestro I sub C, ¿ya? Entonces aquí en vez de I sub C podríamos poner Y sub C y es lo mismo que teníamos. De hecho ahí aparece hasta el menos, ¿ya? Entonces, y lo marqué en rojo porque es importante. Entonces, ahí tenemos las ecuaciones que lo relacionan. ¿Qué más? Ya, la impedancia característica, esto es la base fundamental de todo. La impedancia característica es la impedancia que tiene la línea, ¿ya? Entonces, si vemos la línea, acá va a haber una impedancia que se llama impedancia característica, se suele denotar como Z sub 0 o Z sub C, y es la impedancia de la línea simplemente. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? De que viene representado por esto y se puede escribir así. Ahora, nuevamente, como nosotros vamos a trabajar siempre en el caso ideal sin pérdida, R y G van a ser cero, y la impedancia característica va a depender solo de parámetros de la inductancia y la capacitancia, ¿ya? No creo que se la hagamos calcular, pero para que vean nuevamente como de dónde sale y de qué depende. Entonces, esa impedancia característica es súper importante que entiendan como la idea, porque imagínense que va una onda que sale del generador, veamos este ejemplo, sale del generador la onda, se va moviendo a la derecha, y ella va a estar viendo una impedancia intrínseca del medio, o sea, el medio va a tener, por decirlo como una impedancia, que va a ser este Z sub C. Entonces, podemos relacionarla como la amplitud, de hecho, perdón, esto es debería ser I0 más, ¿ya? Entonces se define como siempre, como el voltaje partido por la corriente, que va hacia la derecha, va a ser igual a esta impedancia característica, y va a ser la misma, pero con un signo contrario para la que viene de vuelta, ¿ya? Y esa tiene que ser igual en toda la línea, o sea, cuando se va moviendo por la línea no puede cambiar. Otra cosa importante que deberían saber, que el beta, acuérdense, el coeficiente de fase que se suele decir, es 2 pi lambda, y que lambda podemos expresarla como la velocidad de la luz partido por f, ¿ya? La frecuencia con la que estamos trabajando. Y otra cosa importante es que las líneas suelen tener reflexión, ¿ya? Y eso es la base de este auxiliar, básicamente. Entonces, para no entrar tanto en detalle, imagínense que tenemos esta línea, ¿cierto? Esta línea que está acá abajo, y esa línea se empieza a mover a la derecha, o sea, nosotros la conectamos a un generador, ¿cierto? Que este generador y una impedancia del generador. Entonces la onda se va a empezar a mover, ¿cierto? Y todavía no llegó al final, se está moviendo a la derecha. Y ella lo único que ve es una impedancia Z sub 0, que es la impedancia característica, pero no ve nada más. Entonces, ¿qué pasa cuando llega al final? Que tenemos que ver qué pasa cuando choca. Entonces, cuando llega a este punto, lo que va a ver la impedancia
que lo que está acá me refiero a que se va moviendo y ve todo el rato Z sub C. Pero cuando llega a L, ¿qué impedancia va a haber? Como nos estamos parando en estos burners de acá, la impedancia que va a haber va a ser R sub L. Entonces, ¿qué pasó de que cambió la impedancia? Entonces, como la impedancia cambió y la onda como que, por decirlo, iba moviéndose y vio que cambió la impedancia del medio, va a rebotar. ¿Ya? Muy similar cuando cambiamos de medio, es análogo. Entonces cambia, por decirlo, el medio y la onda se refleja. Si hubiese sido el caso en que R sub L hubiese sido igual a la impedancia característica, o sea, R sub L hubiese sido igual a Z sub C, la onda no se refleja. Y eso es súper importante. Ese término, cuando la impedancia característica igual a esta impedancia, es cuando se dice que está machado o que está adaptado. Y eso es lo que nosotros usualmente se quiere conseguir en la práctica. ¿Ya? ¿Y por qué se quiere conseguir eso en la práctica? Porque si nosotros viene una línea, o sea, una onda, ¿cierto? Y no está machada, o sea, no ve que la impedancia de la derecha es igual a la impedancia de la línea, esa onda va a rebotar. Imagínense si rebota tan mal que toda la onda que viene acá se refleja hacia la izquierda con toda su potencia. ¿Qué va a pasar? Va a venir la onda, va a llegar al generador y lo va a romper. ¿Ya? Y como ustedes sabrán, yo creo que un generador no es nada barato y más en este tipo de tecnología. Entonces, por eso siempre se quiere machar, que es lo que se dice. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer en el auxiliar de hoy día. Vamos a tratar de siempre machar esto. Y vamos a ver cómo hacerlo para que se den esas condiciones. Y vamos a ver algunos casos especiales. Entonces, eso sería como general. ¿Vale? Entonces, vamos a crear una nueva hojita. Y si tienen el enunciado a mano, lo tengo acá, ¿no? Vamos a hacer ahora lo que sería la P1. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en la P1? Voy a tratar de ir rápido en este auxiliar porque mi idea es ojalá verlo todo y para que vean igual las simulaciones, para que puedan ver que lo que estamos haciendo realmente funciona. Entonces, nosotros tenemos una línea de transmisión. Imagínense acá una línea, tenemos una carga, una impedancia. No pongo una resistencia ahora porque podría ser una impedancia compleja, o sea, podría tener fácilmente un J algo, ¿ya? Y nosotros lo que vamos a tener aquí, esto en función de Z, acá, y eso es lo otro, para que por si lo ven en el libro o algo. Usualmente el cero se suele colocar, igual que en los medios, en el lado más derecho. O sea, donde está la carga, se suele colocar el Z igual a cero. Y, y donde nosotros queremos medir, o sea, una distancia L hacia la izquierda, se suele denotar como Z sub in. ¿Qué es el Z sub in para que no se enreden? Este Z sub 0, primero que todo, es la impedancia intrínseca del medio, lo que hemos hablado todo el rato, y vamos a considerar que no tiene pérdida. O sea que el Y, como lo vimos antes, va a ser solo beta, ya no va a tener un alfa. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Y eso es súper importante para que entiendan. ¿Qué quiere decir ese Z in? Ese Z in nos quiere decir desde dónde nosotros vamos a mirar la impedancia. Entonces, ustedes se van a parar en L, van a mirar a la derecha y van a decir qué impedancia es la que están viendo en la línea, o sea, al final de la línea, ¿vale? O sea, lo que estarían viendo en este caso, acá con Z sub L. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Porque tenemos como dos impedancias, ¿cierto? Tenemos esta impedancia acá, tenemos esta otra impedancia, tenemos una distancia, tenemos un beta, ya puede asustar un poco. Lo que nosotros queremos demostrar, que ese Z sub I es igual a ZC, eh, vale, y no, aquí yo denoté, perdón, Z sub C lo denoté así. Ya, usualmente Z sub C o Z sub 0 es lo mismo. Entonces, esa impedancia queremos demostrar que va a ser de esta manera. Más J, ¿cierto? Z sub C, tangente de beta L. Se va por fuera, ¿cierto? Y esta expresión se ocupa mucho, 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 mucho. Una tangente. Entonces, si se dan cuenta de lo que va a depender la impedancia de entrada del generador, al igual que el punto que queramos medirla, depende simplemente de beta, pero beta es un valor fijo, porque sabemos que beta va a ser igual a 2 pi lambda, y ese lambda, nuevamente, nosotros sabemos que va a ser eh, C partido por F, y la frecuencia va a ser siempre fija. Pues, entonces, la frecuencia es fija, la velocidad de la luz es fija, lambda va a ser fijo y beta va a ser fijo. Entonces, no va a ser una constante, pero la que sí va a ser una variable va a ser L. Entonces, al final, donde
nosotros veamos la impedancia, va a depender solo de un parámetro de distancia. Entonces, eso es súper importante a lo que son las aplicaciones después. Sí, ZC es la impedancia del cable, ¿ya? Que en la auxiliar lo puse, o sea, en el enunciado lo puse como Z sub C, pero es lo mismo que Z sub 0. Ya lo pueden encontrar en los apuntes de distintas formas. Lo que pasa es que leía apuntes y en algunos aparecía así y en otros de dos formas. Pero vamos a denotarlo así. Ya, entonces queremos demostrar esto. Ya, y el tema es de dónde partimos. Entonces, lo que nosotros vimos antes, nosotros sabemos que beta, o sea, el voltaje, va a ser de esta manera, y que la corriente Z va a ser más por va a ser igual que lo que está arriba, con un más, y va a ser de esa manera, ¿vale? Ya lo hemos visto. Entonces, ya, pues veamos cómo podemos relacionarlo. Ya, nosotros también sabemos dos cosas. Sabemos que beta más partido por I más va a ser igual a la impedancia característica, lo vimos recién. ¿Qué más vimos? De que la impedancia menos, con un menos delante, y con un menos ahí, va a ser igual a la impedancia característica, ¿vale? Entonces, esta ecuación la vamos a ocupar en algún momento, así que vamos a dejarla acá, y veamos de dónde más podemos tomar alguna información. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a evaluar el voltaje en Z sub 0 y la corriente en Z sub 0. Entonces, si nosotros hacemos eso, vamos a tener de que esto va a valer B más B menos, y que la corriente va a ser igual a lo mismo, y más y menos. Ya, y aquí quiero que esto también lo entiendan, que es importante. Cuando nosotros evaluamos en cero o evaluamos acá, nosotros lo que estamos viendo en este caso, voy a hacer algo aquí para que se vea mejor. Este va a ser cero. Nosotros estamos viendo la impedancia de la carga. O sea, estamos viendo esta impedancia que está acá, ¿ya? Que está a la derecha. Entonces, por eso cuando nosotros evaluamos en cero, estamos viendo lo que está a la derecha. Que en rigor debería ser igual a lo que está a la izquierda, pero nosotros la única información que aquí sabemos es la de la derecha. Que para la de la izquierda tendríamos que saber el voltaje del generador, la impedancia del generador y cambia un poco las cosas. Eric, Dime. lo del V más y V menos es el voltaje que entra como por el cable de arriba y el de abajo, ¿o no? Claro, sería como la onda que va acá, que sería el V más, y la onda que se reflejaría, que sería el V menos. Ah, ya, perfecto, gracias. Bueno, ya, entonces tenemos eso. Eh, ¿Qué más? Ya, entonces ahora hagamos lo siguiente. Esta, como les dije, si nosotros tomamos esto y lo dividimos, ¿cierto? ¿Qué es lo que les dije recién? Que va a ser la impedancia de la línea. O sea, perdón, la impedancia de la que está conectada, ¿cierto? La impedancia de esta Z sub L, ¿vale? Eso coloquémosle. Va a ser Z sub L. Y eh, también podemos hacer otra cosa, que si recuerdan, acá lo vamos a dejar un poquito apartado, ¿vale? Si se pierden con algo, díganme nomás, ya, porque suele enredar un poco, como les digo, esto de tanto B, L, muchos términos. ¿Ya se acuerdan el coeficiente de reflexión? El coeficiente de reflexión es igual a B menos, o sea, la que se refleja partido por B más. Vemos este término. Entonces, ya, y eso es importante también que tengan en cuenta que ahora el coeficiente de reflexión, ¿dónde lo estamos evaluando? O sea, ¿dónde lo estamos midiendo? Ya, porque el coeficiente de reflexión nos dice cuánto se está devolviendo. ¿Ya? Si el coeficiente de reflexión es cero, es que no hay nada que se esté devolviendo, y si es uno, es que todo se está devolviendo. Entonces, si yo lo mido acá, va a ser muy distinto si yo lo mido acá, o si lo mido acá, o si lo mido acá, porque la fase va cambiando. Entonces, nosotros lo estamos evaluando en cero. O sea, nosotros estamos viendo el coeficiente de reflexión que llega a la carga y se devuelve. ¿Se dan cuenta como en este punto? O sea, imagínense que aquí hay una pared y nosotros ahí lo estamos evaluando. Entonces, por eso yo le denoto como eh, L, o sea, la de LOAD, ¿cierto? El coeficiente de reflexión en la carga. Ahora, si ustedes quieren generalizarlo, o sea, como para poder tomarlo en cualquier punto, hay una fórmula que lo generaliza. Y de hecho es como ponerle como un J2 phi, creo. Ah, pero eso no importa. Ya, entonces, ¿por qué hago esto? Porque ahora podemos dejar esto mismo
en función de este parámetro, ¿cierto? ¿Cierto? Lo único que hago es dividir por B sub más y queda esto, ¿cierto? Eh, vale. ¿Qué más? Y esto de acá, ¿se acuerdan que vimos que podíamos dejarlo en función del voltaje, ¿cierto? Y para que nos dé el resultado, vamos a ocupar esta ecuación y vamos a dejarlo como I sub C, que fue lo que vimos antes, por el voltaje más menos el voltaje menos. ¿Ya? Y ese signo menos que aparece acá viene básicamente de este menos que está aquí. Entonces vamos a reemplazarlo, ¿no? Para dejarlo todo en función del voltaje. ¿Y por qué hacemos eso ahora? Es que eh, lo tengo aquí anotado que quiero dejarlo igual como lo tengo en la pauta. Ah, bueno, y acá básicamente hacemos lo mismo que tenemos antes, ¿cierto? Lo dejamos en función del coeficiente de reflexión, pues, ¿cierto? 1 menos la carga. Entonces, tenemos por un lado esta ecuación que relaciona el voltaje en Z sub 0 y esta ecuación, ¿ya? Así que vamos a hacer nosotros ahora, vamos a tomar estas dos expresiones y las vamos a dividir, ¿ya? ¿Y qué pasa si las dividimos? Tenemos básicamente la impedancia de la carga, que es lo que tenemos acá, que fue lo que le expliqué de nada. Entonces, si nosotros dividimos esto, vemos de que esto debería ser igual a la de la carga, que va a ser, si lo reemplazamos de esta manera, ¿cierto? B más por Z sub C por I menos eso. Y bueno, aquí se nos van los B más, ¿cierto? Y podemos tener que esto vale Z sub C por delta, o sea, por el coeficiente de reflexión y por 1 menos el coeficiente de reflexión. Y esto de acá es la impedancia de la carga, ¿ya? Entonces tenemos las primeras relaciones. Ya tenemos las relaciones de la carga, o sea, perdón, esta es la impedancia de la carga y la podemos relacionar de alguna u otra manera con el coeficiente de reflexión de la carga y la podemos relacionar con el Z sub C, ya que el Z sub C es la impedancia intrínseca de la línea. Espero que no estén mareados todavía con los términos. Por temas de tiempo, yo creo que me voy a saltar algunos pasos de cálculo eh, para que alcancemos a ver las simulaciones, ¿no? Que eso encuentro que es interesante. Pero está todo en la pauta ya. Lo que queremos hacer ahora nosotros es despejar el coeficiente de reflexión. ¿Ya? Este coeficiente en la carga que nosotros estamos midiendo, ¿cierto? Este plano azul de la onda reflejada, lo vamos a despejar. Entonces, si nosotros lo despejamos, van a llegar a una expresión que es súper, súper, súper útil. Súper, súper, súper útil. Esta que está acá. Ya simplemente tomar esto y despejarlo, ya no tiene ninguna ciencia. Y esta expresión se usa mucho, mucho, mucho. Porque esta nos está diciendo, para que tengan una idea qué significa, el coeficiente de reflexión en la carga nos está diciendo cuánta onda, por decirlo, que viene del generador o de esto de acá, cuánto se está reflejando, ¿vale? Y ahora, volvamos a lo que habíamos hablado antes. ¿Qué pasa si la impedancia de la carga es igual al caso en que, o sea, la impedancia de la carga es igual a la impedancia intrínseca del medio? ¿Cierto? Nosotros dijimos que no deberían haber reflexiones. Ya, pues aquí se ve de manera súper directa, pues, porque si ZL es igual a Z, pongamos aquí caso ZL igual a ZC, en este caso, ¿cierto? Vamos a tener de que el coeficiente de reflexión directamente vale cero. No hay onda reflejada, ¿ya? Entonces, este coeficiente nos permite ver eso, como nos permite ver si la onda se está reflejando mucho, poco. ¿Qué pasa si el coeficiente de reflexión nos da 0,5? Nos está diciendo que hay una mitad de la onda que se está reflejando. Entonces, eso nos da mucha información, porque nos da la información directamente en la carga que nosotros queremos adaptar, ¿vale? Entonces, tenemos eso. Y ahora, sigamos avanzando un poquito más. Y nosotros vamos a hacer ahora, vamos a hacer lo mismo que hicimos. Este Zin es el voltaje, o sea, perdón, la impedancia que nosotros estamos viendo en este plano. Y nosotros estamos mirando a la derecha y decimos, ya, ¿qué impedancia vemos acá? Y eso está medio en L, ¿cierto? Pero sería menos sub L porque estamos a la izquierda en Z. Entonces, esto va a ser B de Z igual a menos L por I de Z igual a menos L.
Entonces, si nosotros lo reemplazamos lo que teníamos antes, o sea, simplemente reemplazar, va a llegar a esto, va a ser menos j beta sub L, y esto va a ser de esta manera, va a ser la corriente, ¿cierto? Súper importante aquí el signo menos, o sea, no olvidar de eso. Y tenemos esto acá. Ya. Tenemos una expresión de la impedancia de entrada, pero no nos dice mucho. Pero en este tipo de ejercicio, que fue como lo que pasó para el control, hay que darse cuenta un poquito de que como que empiezan a aparecer expresiones que pueden relacionarse con los senos y con los cosenos. Si se dan cuenta, está este j de beta L y este mismo e, pero elevado con el signo contrario. Entonces, eso puede relacionarse con los cosenos y senos. Fue una expresión que salió en el control. Entonces, si nosotros tomamos esto acá y simplemente lo dividimos por 1 sub p más, se dan cuenta que, ¿por qué queremos hacer esto nosotros? Porque si nosotros dividimos esto, vamos a recuperar el coeficiente de reflexión que vimos antes. B sub menos partido por B sub más, y vamos a poder seguir encontrando relaciones. ¿Ya? Si nosotros hacemos eso, se van a dar cuenta que, bueno, este de acá se va a invertir, ¿cierto? Y acá lo que vamos a tener nosotros, que esto va a ser simplemente J beta L más el coeficiente de la carga por E menos J beta L. Y acá van a tener, eso se hace 1, y nuevamente el coeficiente de la carga menos J beta L, ¿vale? Y esta va a ser la impedancia de entrada, que es la que nosotros andamos buscando. Ya, ¿qué más podemos hacer? Reemplacemos ese coeficiente de reflexión que obtuvimos antes. Entonces, si se acuerdan lo que obtuvimos antes, eso sería ZL menos ZC por ZL más Z sub C. Le aviso al tiro que esta unidad sí que es de cálculo. O sea, no me refiero de cálculo tan complejo, pero harta matraca. Y, y sobre todo con el tema de los signos hay que tener cuidado. Ya por eso les digo que esta parte traten de venir, porque si no después se van a perder un poco con la continuidad. Ya ahí tenemos esto. Ya, y aquí me voy a saltar un poco los pasos, porque ya se está haciendo la hora. Entonces lo que vamos a hacer básicamente es resolver esto, ya no tiene ninguna ciencia. Entonces este ZL por Z sub C multiplica este E, y todo queda partido por ZL más Z sub C. Y acá lo mismo. Ah, perdón por decirle Z sub 0 de repente. Z sub C. Entonces, esto hacemos lo mismo en el denominador, y los denominadores que dicen ZL más Z sub C se van a ir. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que vamos a obtener si simplemente despejamos eso es esta expresión, que viene dada por ZL por menos J beta L, más, perdón, más Z sub C por J beta L menos E menos J beta L. Ya, y a lo que voy con lo que decía antes, siempre traten de llegar a este tipo de expresiones, de estos exponenciales, ¿cierto? Como factorizados por algún término, ¿ya? ¿Y por qué? Porque si resuelven lo de arriba y lo dejan de esta manera, siempre traten de dejarlo así como les digo, por dos, por dos razones. Y es que hay una identidad, ¿cierto? Que viene dada por esto, menos jx partido por 2j, y esto es el seno de x. Y otra que es lo mismo, pero sin el complejo, pero con el más, partido 2, pero esto es para el coseno de x, ¿ya? Entonces, traten de siempre dejar estas expresiones de este estilo, con las exponenciales multiplicadas por algo, y siempre que tengan un signo contrario. Siempre que encuentren algo así, es porque hay que dejarla en función de seno y coseno, ¿ya? O sea, ¿qué voy con eso? Que si ven esta expresión, es esta, pero simplemente multiplicada por un 2, o sea, si ustedes pasan el 2 para acá, y este lo dejan así, son las mismas expresiones que tenemos arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Entonces, si ustedes reemplazan ahí, lo que van a obtener va a ser ZL por 2 coseno de beta L
Ahora nuestro X, ¿cierto? Es el beta L. Más 2JZC, seno de beta L. Y acá abajo van a tener lo mismo. Beta L más 2JZL, seno de beta L. No se van a ir perdiendo con el tema de la impedancia, ¿ya? Porque acuérdense que esta es la impedancia de la carga y esta es la de la línea. Ya no son iguales. Ya, entonces tenemos esto. Y aquí obviamente salta directo a la vista de que dividamos por coseno de beta L. O sea, perdón, dividamos por 2 coseno de beta L y vamos a obtener la expresión que andamos buscando. Si llegan a este punto y ven la expresión que nosotros queremos, que para que tengan una idea, o sea, tenemos esto, ¿cierto? La expresión que nosotros andamos buscando es esta de acá. Y si se dan cuenta, lo único que tenemos que hacer es dejar una tangente y eliminarlo de la izquierda. Si volvemos a esto, yo me había olvidado que puedo hacer algo con la tabla acá. Yo creo que va a ser mejor. Bueno, así se ve. No, se me había olvidado, yo creo que era más fácil para explicarlo. Ya, pero esa es la impedancia que nosotros queremos llegar. Entonces, si se dan cuenta, si acá nosotros dividimos por 2 cosenos de beta L, de acá lo mismo por 2 cosenos de beta L, lo que vamos a llegar finalmente es a ZL más JZC tangente de beta L, por eso partido por Z sub C, más JZL tangente de beta L. ¿Vale? Y ahí obtuvimos la expresión que andábamos buscando, ¿ya? Entonces, ¿ya dan cuenta de harta matemática? O sea, yo traté de resumirlo ahora, pero ahí obtuvimos la impedancia de entrada, ¿ya? Entonces, lo que me interesa más que el cálculo en sí, me interesa interpretarlo. ¿Qué significa que esto sea la impedancia de entrada? Nuevamente, nosotros nos paramos en una línea, miramos a la derecha, y la impedancia que nosotros estamos viendo es esta de acá. Y esa, como digo, nuevamente depende solo de L. Si yo estoy acá y me voy a L un poco más a la izquierda, la impedancia va a cambiar. Como les digo, eso es súper, súper importante para los diseños de líneas de transmisión. Básicamente todas las antenas, por ejemplo, de microstrip de sus teléfonos funcionan así, con este tipo de tecnología. O sea, no específicamente con esto, pero con un tipo de tecnología que se basa en esta idea. ¿Vale? Y ahí obtenemos, bueno, la primera parte. Para lo que me interesa es que se pongan en distintos casos, ¿ya? Entonces, analicemos lo mismo que estuvimos ahora, pero vamos a cambiar un poquito lo que sería la impedancia de entrada. Se van a dar cuenta que va a ir pasando. Entonces, tomemos esto. Tomemos también esta expresión. Y nosotros sabemos que esto es la impedancia de entrada, ¿vale? Entonces, tenemos esto que está en cero, ¿cierto? Esto ya no importa. Y ahí aquí, quiero que piensen un poco, mira. Vamos a analizar un caso 1, que va a ser el caso en que nosotros vamos a tener un cortocircuito. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que esta impedancia ahora va a ser un cortocircuito. Ya, y no sé si alguien me puede responder. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un cortocircuito? ¿Cuánto va a valer esa impedancia en un cortocircuito? La impedancia que está acá. Cero. SZ sub L. Ya, claro, va a valer cero, ¿cierto? Porque no hay impedancia. Básicamente, si tenemos ese caso, el Z sub L de acá se va a hacer cero, va a ser cero, y nosotros lo que vamos a obtener es un J, ¿cierto? Tangente de beta L. ¿Vale? Porque ese Z sub C se va con este Z sub C, y obtuvimos esto. Entonces, si se dan cuenta, algo curioso, porque cuando nosotros tenemos un cortocircuito, esto se está comportando eh, como una impedancia compleja, ¿vale? O sea, es eso es, pues al final es una impedancia, pero que no tiene parte real, sino que parte compleja, ¿ya? Entonces, esto sería equivalente a nosotros tener aquí una impedancia que vendría a ser JX, básicamente.
Entonces, ese es un caso y que se suele ocupar mucho en la práctica, mucho, mucho, para hacer filtro y cuestiones así, ¿vale? Ese es el caso número uno. Veamos ahora el caso opuesto. Ah, bueno, y veamos, no, vale, está bien así. Ya, veamos el otro caso. Vamos a tomar esto mismo acá. Veamos qué pasa al caso de un circuito abierto. Entonces, nosotros ahora tomamos esta línea y la dejamos en un abierto, vamos a tener una impedancia muy alta, muy, muy alta. O sea, prácticamente infinita. Eso quiere decir de que, eh, eso quiere decir, perdón, de que eh, el Z sub L de la carga va a ser infinito, básicamente. Entonces, ¿qué implicancia tiene eso? O sea, ¿qué pasa si yo voy, tomo estos cables, los dejo en una línea abierta? ¿Qué va a pasar? Entonces, el Z sub L va a tirar a infinito y lo que vamos a hacer aquí para no tirar este Z sub L y todo al infinito es dejarlo de esta manera. Dividimos por Z sub L, vamos a tener ZC, ZL de la carga, ZL, esto va a quedar Z sub C partido por ZL, esto va a quedar tangente de beta L. Entonces, cuando nosotros tiremos el ZL al infinito, esto es de la forma 1 sobre n, ¿cierto? Y eso se va a cero. Esto vamos a tener que valer cero, va a valer cero. Y vamos a tener Z sub C por J tangente de beta L. Y esto si lo reescriben, multiplicar por J, sería menos JC por la cotangente de beta sub L. ¿Ya? Y esto sería el caso contrario a lo que vimos antes, ¿ya? Entonces, si dan cuenta, de hecho da, entre comillas, lógica, porque la cotangente y aparece el signo menos. Esto se ocupa mucho en lo que son los resonadores, por ejemplo. Además que ustedes han visto resonadores que son de este estilo, que son como con un capacitor y una inductancia, y ese circuito resuena, ya pueden hacer esto mismo con cosas de este estilo. Y eso es súper útil porque para los filtros, por ejemplo, para los pasabandas se suele hacer eso. Y podemos crear filtros y hacer un montón de tecnología con este tipo de ideas. Entonces, eso, me interesa que se queden con la idea de que una de que esa impedancia de entrada generalizada se la vamos a ocupar siempre, y lo otro de que para el caso de cortocircuito tenemos eso, y para el caso del circuito abierto tenemos eso. Ahora, si quieren, veamos el caso de esto mismo, que no lo puse en el enunciado, pero hagámoslo. ¿Qué pasa con la coeficiente de reflexión? Pues veamos qué pasa con si esto produce reflexión o no, pues, porque dijimos recién que son importantes. Entonces, ¿se acuerdan que lo que estuvimos antes, y esta expresión ojalá se la aprendan, era ZL menos Z sub 0 o Z sub C, ZL más Z sub 0? C, perdón. Entonces, para el caso número uno del cortocircuito, nosotros dijimos de que el ZL iba a ser 0. Entonces, básicamente aquí directamente se tiene que esto vale 0, 0, y nos va a quedar menos 1. O sea, nos está diciendo que básicamente toda la onda que nosotros lo estamos metiendo se está reflejando. Ya, lo cual es, bueno, depende de la aplicación, pero en principio es malo. Eh, y ese menos nos está diciendo de que está cambiándole la fase también, ¿vale? Básicamente, quédense con que se está reflejando totalmente, lo cual no es conveniente. Igual en los sistemas prácticos se ponen aisladores y se soluciona ese problema, pero en principio la onda se está reflejando. Ya, pues veamos el caso 2, pues veamos el caso del circuito abierto, veamos si se está reflejando algo. El coeficiente de reflexión va a ser lo mismo, ZL menos ZC, y abajo ZL más ZC. Entonces acá podemos dejarlo de esta manera, 1 más ZC por ZL. Y cuando hacemos tender ZL al infinito, va a pasar de que esto va a valer 1, ¿vale? Entonces, si dan cuenta, para el caso tanto del circuito abierto como el del circuito cerrado, vamos a tener que la onda se está reflejando totalmente. ¿Ya? Una con un signo menos y otra sin el signo menos. Usualmente nos interesa el módulo del coeficiente de reflexión, entonces al final, en los dos casos es lo mismo. Lo único que nos está diciendo es que la onda se está reflejando totalmente. Y como les digo,
depende un poco de la aplicación que queramos usar, ¿vale? Pero en principio debería ser malo. Eric, ¿qué significaba el signo menos? Eh, Está relacionado con el tema de los cambios de fase, o sea que la onda cuando rebota puede cambiar un poco de fase. O sea, onda si viene, no sé, con 90 grados, cuando se refleja puede venir, no sé, como 180, por decirlo. Eso es lo que te dice Ya, como el... gracias. Ya, bueno, y eso sería la P1. Ya, para la P2 se pone un poco más interesante, ¿ya? Y de hecho esto lo vamos a simular. Entonces, lo que vamos a hacer para la P2, que tenemos lo siguiente. De hecho, me van a permitir sacar la imagen de ahí. Eh, que la dibujé más bonito. Pero ahora para pillar donde dejé el otro. Vale, acá. Ya. Entonces lo que vamos a ver ahora es otra cosa que es súper importante. ¿Ya? Y esto seguramente yo creo que muy probablemente entre en la evaluación. Así que para que vean de dónde sale. Tengamos este caso. Entonces ahora lo que nos pide ver, una vez que ya entendimos más o menos cómo funciona el tema de la impedancia, de entrada y eso, nos pide, dice, se busca analizar la impedancia de entrada para el caso en que L es igual a lambda medio. Y nos dice interpreta el resultado obtenido. Y que obtengamos también el coeficiente de reflexión de la carga. Ya, creo que entiendan algo aquí. Como vimos antes, la impedancia de entrada depende del largo. Entonces, y ese largo nosotros vimos que está metido en una tangente, ¿cierto? Que fue lo que obtuvimos acá arriba. Bueno, esto acá. Entonces depende de una tangente. Y nosotros sabemos que la tangente hay puntos que se hace cero, otros puntos en que diverge, ¿cierto? Tiene propiedades. Entonces, esa es un poquito la gracia de la línea de transmisión. Entonces, veamos este caso cuando vale el onda medio. Entonces, si nosotros reescribimos nuestra expresión, que vendría a ser ZL más JZC tangente de beta L, esto por ZC más JZL tangente de beta L. Ya me equivoco, la escribí bien. Ya. Entonces, cuando nosotros colocamos que L valga pi medios, o sea, perdón, L medios, vamos a tener lo siguiente. Nosotros sabemos que beta por L, también podemos escribirlo como 2 pi lambda, ¿cierto? Lo que vimos antes. Y ese L nosotros estamos diciendo que vale lambda medio. Entonces significa que esto va a valer igual a pi. ¿Qué implica esto? De que la tangente de beta L va a ser la igual a la tangente de pi, y eso va a ser igual a 0, ¿vale? ¿Vale? Entonces, si esto vale 0, esto va a implicar de que la impedancia de entrada nos va a quedar de esta forma, simplemente ZL más ZC igual a ZL. Ya, y esto es súper, súper importante que lo entiendan, a lo que voy con esto. ¿Qué obtenemos recién acá? Que la impedancia de entrada, o sea, la impedancia que yo estoy viendo hacia la derecha, no está, por decirlo como, afectada por la línea. Está como que desde este punto es como que si nosotros estuviésemos viendo la impedancia de entrada desde aquí, o sea, directamente al lado de la carga. Entonces esto es como que la línea, aunque esté, da lo mismo, no nos está afectando. Lo único que estamos viendo nosotros es directamente la carga. Entonces igual es curioso, porque al final como que estamos viendo una impedancia de entrada con una línea conectada, pero esa línea no le está afectando en nada. Básicamente es como un caso que puede ser un poco raro, ¿ya? Pero es así.
Y después, como les digo, lo vamos a ver en la simulación. Entonces, lo que nosotros podemos hacer acá es que podemos ver el coeficiente de reflexión en la carga. Nosotros sabemos que esto vale ZL. Eh, coeficiente de reflexión es ZL menos Z0 o ZC partido por ZL más ZC. Eh, no creo que me equivoqué con la reflexión. No miento, está bien. Eh, ZL menos Z sub 0. Ah, no, miento, sí, está bien, está bien. Entonces ZL menos Z de la carga, ¿cierto? Menos la impedancia de la línea. Y esto de acá. Ya, pero lo que voy es que, independiente de que se dé ese caso, de que nosotros estamos viendo directamente la carga, igual vamos nosotros a tener reflexiones. O sea, esto no nos está implicando de alguna forma sobre el hecho de las reflexiones. Seguimos teniendo reflexiones. ¿Y por qué tenemos reflexiones? Porque si nosotros acá tuviésemos una línea, por ejemplo, o bueno, de esta misma, z sub 0, al final esto por decirlo no está adaptado, ¿vale? O sea, porque básicamente el coeficiente de reflexión no nos está dando cero. Entonces, van a haber reflexiones. En resumen eso, va a haber reflexión. Pero no habla nada de eso. Ya, pero eso no es tan importante. Lo importante es ver que la impedancia de entrada que nosotros estamos viendo es igual a la impedancia de la carga. Como les digo, algo curioso, como que la línea no está. Pero la línea sí está para el coeficiente de reflexión. Eh, Ve que nosotros estamos en verano y hace de verdad un calor horrible. Ya veamos el siguiente caso, que es cuando tenemos, y este es el más interesante de todo. De hecho, este es el caso que vamos a evaluar, diría yo. Cuando L es igual a lambda cuarta, y ahí esto se le suele decir como un adaptador de impedancia, se le suele decir quarter wave igual, y tiene una infinidad de aplicaciones. ¿Ya? ¿Y por qué es tan interesante este caso? Es que volvamos sobre lo mismo, ¿cierto? Veamos nuestra impedancia de entrada, que es la que tenemos acá. El otro caso es más de juguete, pero este caso acá sí que es súper, súper, súper relevante. Eh, ya. Entonces, este caso, ya. Nosotros tenemos una impedancia de entrada que nosotros queremos medir, ¿cierto? Y tenemos de que esto vale Z sub C, perdón. Ahora L vale lambda cuarto, entonces hagamos el mismo razonamiento. Tangente de beta L que va a ser igual a tangente de 2pi lambda por lambda cuarto, y eso les va a dar tangente de pi medio. Y no sé si se han dado cuenta, pero estas evaluaciones de lambda cuarto era muy similar a lo que nosotros vimos en guía de onda. Cuando la distancia valía lambda cuarto, pasaba, por ejemplo, que la onda se reflejaba totalmente y que no había onda transmitida, ¿cierto? Esto se relaciona un poco, porque al final estamos nuevamente evaluando finalmente solo en guías de onda. O sea, perdón, lo único que estamos haciendo es lo mismo que vimos antes, solo que en esto de línea de transmisión. Pero al final, si se dan cuenta, es como análogo. Ya, entonces tenemos esta tangente de pi medio. Y esa tangente de pi medio diverge, ¿cierto? Esto se va al infinito. Entonces, si hacemos el arreglo de que esto lo dividimos por ZL por tangente de beta L, lo mismo acá, ¿cierto? Este JZC, y este también, ¿cierto? ZC partido por tangente de beta L más JZL, o sea, partimos todo por tangente de beta L,
¿Ya qué va a pasar aquí? De que esto se va a cero, esto se va a cero, y la impedancia de entrada de la línea, fíjense lo que va a ser igual a z hacia el cuadrado por zl, ¿ya? Que parece una expresión inocente, pero tiene, créanme que una infinidad de aplicaciones. ¿Y por qué? Porque básicamente, si se dan cuenta, la impedancia que nosotros estamos viendo va a depender de dos cosas ahora. Antes no dependía de nada, ¿vale? Y teníamos problemas con la adaptación. ¿Y qué significa que teníamos problemas con la adaptación? Que íbamos a tener onda reflejada. Entonces, eso era un problema. Entonces, vamos a ver ahora que esto soluciona ese problema. Entonces, ahora nuestra impedancia de entrada no es una constante, que es el valor de la carga, sino que depende de el valor de la línea, de la impedancia intrínseca de la línea, y depende del valor de Z sub L, que sería la impedancia de la carga. Entonces, ¿a qué voy con esto? Imagínense ustedes, tienen una línea que viene acá, ¿cierto? Vamos a detenerla acá. Voy a hacerla distinta para que se entienda un poco la idea, ¿vale? Pero imagínense que es derecha, pero que si no, no se va a entender. Se viene acá y tenemos acá una impedancia, Z sub L. Y esta es, le voy a poner Z sub 1, ¿vale? Pero lo mismo que pongamos Z sub C, pero es para diferenciarla con la que está acá, ¿vale? Entonces nosotros tenemos este sistema, o sea, imagínense, tenemos una impedancia, o sea, un este de línea, una línea simplemente, le conectamos otra línea y le ponemos una carga. Ya, ¿y por qué nosotros quisiéramos ponerle esa línea Z sub 1? Básicamente, cuando yo quiera mirar la impedancia de acá, o sea, la impedancia de entrada en ese punto, ¿qué va a ocurrir? Y que esa impedancia va a ser igual a Z1 al cuadrado por ZL, o sea, partido por ZL, ¿vale? Y esa impedancia de entrada, supónganse que nosotros queremos adaptar esto, o sea, para que no hayan reflexiones. Eh, entonces, si nuestro Z, este sería nuestro Z incierto, lo que nosotros vemos a la izquierda, y lo que vemos a la izquierda finalmente es Z sub C. Esa es la impedancia que está a la izquierda. Entonces, y supongamos que esa no la podemos cambiar. Imagínense que lo de la izquierda no lo podemos cambiar. La impedancia que sería Z sub C. No podemos. ¿Vale? Y la impedancia de carga menos podemos cambiarla porque es una impedancia que está ahí y no se puede cambiar. Pero supongamos en el caso hipotético que sí podríamos cambiar la impedancia intrínseca de la línea que está acá. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque si nuestra Zin fuese Z sub C y nosotros queremos adaptar esto, vamos a tener que esto va a valer Zi, o sea, perdón, Z1 al cuadrado. Entonces, la impedancia Z1 se puede modificar al gusto de uno, ¿vale? Y como se puede modificar al gusto de uno, eh, va a permitir evitar las reflexiones, ¿ya? Ahora suena un poco raro, pero ahora me van a entender a lo que voy. Entonces, veamos el coeficiente de reflexión acá, ¿vale? Espero que me sigan todavía, ya como les digo, es un poquito enredado de primera, pero después vamos a ver un ejemplo. Ya. Entonces, el coeficiente de reflexión, si nosotros decimos que esto va a valer ZL menos Z sub C y ZL más Z sub C, ¿vale? Entonces, el ZL, y esto también quiero que entiendan como idea, el ZL ahora no va a ser la carga nomás, po, no, no va a ser simplemente ZL. O sea, pongámosle otro nombre para que no se enreden. Pongámosle Z2, ¿vale? Para que no suene raro. ¿A qué voy ahora? La impedancia que nosotros vemos, el Zin, ahora ya no va a ser simplemente Z2, porque tenemos una línea, ¿vale? Y nosotros vimos recién de que la impedancia de entrada en ese punto tiene este valor, ¿cierto? Z1 al cuadrado partido por Z2. Entonces, si nosotros reemplazamos esto acá, el ZL, perdón, que es Z1 al cuadrado, por Z2 menos ZC, y acá ZL más ZC. Entonces, podemos ver esto mismo que vimos recién, pero del punto de vista del coeficiente de reflexión. Sí, ¿por qué esto es muy, muy, muy útil? Que si nosotros queremos que el coeficiente de reflexión sea cero, necesariamente se va a tener que cumplir de que
Z1 al cuadrado partido por Z2 va a tener que ser igual a ZC, que fue la misma condición que obtuvimos antes. Entonces, si nosotros tenemos esa condición en que ZC, o sea, perdón, bueno, sí, pues, ZC es igual a Z1 al cuadrado por Z2, el coeficiente de reflexión va a ser 0. Y nosotros podemos modificar, como les digo, ese parámetro Z1 para que eso coincida. ¿Ya? Entonces, Z1 es variable. Entonces, si yo hago que Z1 sea un valor preciso, tal que Z1 al cuadrado partido por Z2 sea igual a ZC, anulamos todas las reflexiones. Y eso va a estar machado, como se dice, o adaptado. Y en ese caso no tenemos reflexiones, que es justo lo que nosotros queremos. ¿Ya? En el caso pasado, nosotros no podíamos hacer eso, porque nuestra impedancia de entrada a lambda medios era igual a verlo directo de la carga, como si no hubiese una línea. Entonces no podíamos hacer este juego, pero ahora sí lo podemos hacer, por lo que está acá. ¿Vale? Sé que suena un poco enredado, por eso les digo, esta parte suele enredar con los términos y hay que darle muchas vueltas. ¿Ya? Harta vuelta. Perdón, esta es la parte 3. Entonces yo aquí les traje un ejercicio súper rápido para que veamos cómo solucionar esto, o sea, cómo poder entender. Ya tenemos este esquema, el mismo esquemita. Creo que no me va a dar el tiempo, va a ser la P3 quizá. Pero tenemos este esquema. ¿Vale? Y lo voy a hacer con lo mismo que le puse en el auxiliar. Esto es Z0, esto es ZC y esto es ZL. Ya, en el auxiliar, si ven en el enunciado, hay un generador, pero eso da lo mismo, lo puse como para que se entienda de que hay algo que está generando la onda, básicamente. Entonces la pregunta nos dice, sea el valor de la carga ZL igual a 32 y Z sub 0 igual a 50, nos piden obtenga el valor de la impedancia característica de la línea de adaptación, es decir, este Z sub C, el valor de la impedancia característica de adaptación, para que la línea completa se encuentre adaptada. ¿Vale? Entonces veamos qué pasa. Entonces nosotros sabemos que queremos adaptar esto y nos dicen que ZL, que es lo que va a pasar siempre, dicen ZL vale este valor y Z sub 0 vale este valor. Y nosotros sabemos que esto vale lambda cuarto. Como vale lambda cuarto, Z que nosotros vemos acá a la entrada va a tener que ser ZC al cuadrado partido por ZL. Y eso implica de que para que esto esté adaptado y no hayan reflexiones, Z sub C hay que ser la raíz de esos dos términos. Z sub C cumple eso, la línea se adapta automáticamente. ¿Ya? Entonces, si nosotros reemplazamos, vamos a ver que esto vale 32 por 50 y esto va a valer 40. ¿Vale? Si lo resuelven, eso vale 40. Traté de encontrar un valor cerrado para la simulación. Ya, pero esta fórmula, si bien suena fácil, de que ya nosotros encontramos este valor para que esto se adapte, tiene ciertas limitaciones, pero eso lo vamos a ver en el auxiliar 2. Y esas limitaciones nacen del hecho de lo siguiente. Espérenme un poquito. Están hablando, ya sí. Nace de lo siguiente. ¿Qué pasa si nuestra impedancia Z sub L es compleja? O le digo, esto lo vamos a ver en el próximo auxiliar, pero para que empiecen a razonar. Si Z sub L es compleja, cuando nosotros hagamos este valor, o sea, cuando nosotros lo reemplacemos acá, el Z sub 0, que sería la impedancia de acá, de la línea, nos va a dar con un complejo, ¿cierto? Va a dar un valor complejo. Ya, igual es a priori decir cuál es el problema de que eso sea complejo, es que básicamente si ese valor es complejo, nosotros no podemos tener una impedancia de la línea, y suena hasta raro, una impedancia de la línea con un valor complejo. O sea, cómo la línea va a tener una parte real y una parte compleja. Puede ser, pero en la práctica créanme que es imposible. La impedancia que estas impedancias de acá sean complejas, siempre son reales. Entonces tenemos que de alguna forma arreglar ese problema. Entonces en la práctica, ¿qué se suele hacer? Que esta línea de acá, este Z sub L, como le digo, esto no se asusten, pero lo vamos a ver en el próximo auxiliar. Como le digo, esta fórmula va a funcionar solo para valores reales de impedancia. Y como funciona solo para valores reales, lo que se hace es que se toma esa ZL y se mueve. Y se mueve convenientemente
para que cuando nosotros veamos acá a la derecha, nosotros veamos solo la impedancia ZL. Y en ese caso, nosotros podemos volver a ocupar la fórmula. Pero, eh, pero eso, esta fórmula está limitada en ese caso en que la impedancia sea compleja, que va a ser el 99% de los casos. Pero lo que se suele hacer, como le digo, es, se toma la línea, se mueve hasta un cierto punto en que esa impedancia se anule, y cuando se anula, o sea, movemos un cierto L, para que el ZL, que va a ser de la forma R más JX, movemos el L tal que este se anule, y en ese caso podemos volver a ocupar la fórmula y podemos volver a adaptar la línea. Entonces, eh, acá es cuando le traje esta simulación que les digo para que tengan con un poquito de idea de lo que pasa. Entonces, esperen un poquito para conectarla acá. ¿Dónde tengo como les digo, espero que esto se entienda porque al final duele, como les digo, confundir un poquito ahora. Entonces, miren, compartir. Ya, díganme si se ve. ¿Se ve ahí bien, cierto? Sí se ve, perfecto. Ya, bueno. Ya, entonces, si se acuerdan el ejercicio de antes, el de la impedancia en lambda medio, ya, necesito que lo recuerden. Cuando nosotros vimos que la impedancia vale lambda medio, dijimos que el hecho de que hubiese una línea ahí, que tuviese una impedancia intrínseca de cualquier valor, daba lo mismo. Porque lo único que iba a haber la impedancia de entrada, cuando esa distancia vale lambda medio, va a ser la impedancia de la carga. Entonces, yo acá hice un ejemplo, entonces, para que tengan una idea, que se escucha muy fuerte, pero para que tengan una idea de qué está pasando. Este puerto, imagínense que aquí es la impedancia que viene de la izquierda, o sea, que viene ese Z0 que puse antes, viene y vale 50 simplemente. Y tenemos una línea que tiene una impedancia intrínseca, y yo le puse acá de 120, ¿vale? Un valor cualquiera, porque como dijimos, no va a importar. Y este EL es el largo eléctrico, que 180 es lo equivalente a decir lambda medio. Ya esto no es necesario que lo sepan, pero es para que sepan de dónde sale ese 180. 180 igual a lambda medio. Entonces, esto vale lambda medio. Y tenemos acá una carga que vale 20. Entonces, nosotros dijimos recién, y bueno, esto para que entiendan después el resultado, esto lo estamos trabajando a 1 giga, ¿vale? Simplemente para que vean después a lo que me refiero. Entonces, si nosotros vemos esto, si nosotros medimos la impedancia de carga, o sea, el, el Z, ¿cierto? Mirado desde acá, o sea, yo lo miro desde aquí a la derecha, yo debería ver 20 ohms, ¿cierto? Porque en principio, como esto vale lambda medio, es como que no estuviese. Entonces, veamos lo que pasa. Entonces, yo me voy acá y ya esto está simulado, entonces lo vamos a simular. Y efectivamente es lo que se cumple. Entonces, para que entiendan este gráfico, ¿qué tenemos acá? Esta es la impedancia de entrada, ese Z-in que yo ponía, es este valor. Entonces, si se dan cuenta, como yo les dije que estamos trabajando a 1 giga, el eje y la impedancia que nosotros estamos viendo, el Z-in, y la derecha, o sea, lo de abajo es en función de la frecuencia. Esto siempre se hace en función de la frecuencia. Entonces, si se dan cuenta, a 1 giga, que fue lo que les dije antes que estamos trabajando, justamente lo que estamos viendo a la derecha es 20 ohms. Entonces, en ese caso, está cumpliendo de que el hecho de que esté la línea da lo mismo. Entonces, para que se vea todavía más el hecho de que esto funciona realmente, este Z0 lo vamos a modificar. Entonces, Z0 en principio no importa. Y vamos a ver que efectivamente no importa. Entonces, si yo me voy acá, yo le puse, uy, ¿cuál era? Este de acá. Entonces, este valor, mira, imagínense, va de 0, pongámosle a un valor de una impedancia de, no sé, de 200. De 0 a 200. Y está en 120. Si yo pesco esta impedancia y la muevo, miren lo que pasa. ¿Se dan cuenta que no cambia en ningún momento? Obviamente se mueve un poquito, pero hay valores chiquititos. Pero si en cuenta, es lo que obtuvimos. Yo estoy moviendo la impedancia y lo de la derecha a izquierda se mueve porque está a otra frecuencia, que es lo mismo. Pero si se dan cuenta, no cambia. Es todo el rato 20. Aquí ven, 20 todo el rato. ¿Se dan cuenta que no cambia? Entonces, eso es lo que obtuvimos recién. Ahora, yo les dije que el hecho de esto también tiene sus problemas. ¿Por qué tenía el problema? Porque si nosotros tenemos acá un puerto con 50, una impedancia de la línea de la izquierda con 50, pero la línea no está haciendo de nada,
nosotros estamos viendo 20 a la derecha. ¿Qué quiere decir que nosotros estemos viendo 20? Es que la línea no está adaptada. Parte en 50 y termina en una carga de 20, no está adaptada, que fue lo que el inicio de todo lo que vimos. Entonces deberíamos tener un coeficiente de reflexión, ¿o no? Veamos si eso es verdad. Este es el valor del coeficiente de reflexión. Entonces, si se dan cuenta, a 1 giga, nuestro coeficiente de reflexión es 0, casi 0,5. ¿Qué significa eso? De que la mitad de la potencia se está reflejando. ¿Vale? Entonces, a ver si alguien me responde. Si yo ahora cambio este valor de carga por un valor de 50 o lo acerco a 50, ¿qué debería pasar con el coeficiente de reflexión? Si yo moviera este valor a 50 o muy cercano a 50. A ver si alguien me sigue. ¿Qué debiese pasar acá? A lo mejor ando medio perdido, pero a lo que voy es que, espérenme un poquito, déjenme qué valor le puse, Z. Este es el coeficiente de reflexión. Entonces, a lo que voy, nosotros hablamos de que cuando esto estuviese machado, es cuando la línea recorre, ¿cierto? Recorre, se encuentra con el lado derecho, pero se encuentra con el lado derecho a la misma impedancia. Entonces la onda es como que nunca se refleja, porque ve todo el rato la misma impedancia característica en la línea que en la carga. Pero en el caso en que la, esto de acá y esto de acá no son iguales, porque dijimos nuevamente que este es como que no estuviese, y lo vimos recién, esto no afecta, cuando va el lambda medio, viene la onda de una impedancia de 50, imagínense, viene una onda de 50 aquí, y se pilla con algo que no vale 50, sino que vale 20. Entonces se refleja la onda. Por eso nosotros teníamos un coeficiente de reflexión distinto de 0. Pero ¿qué pasa si yo me acerco a 50? Entonces este puerto, o sea, la onda que viene acá, va a ver que esto está adaptado. Es como que la línea nunca terminara. Entonces veamos si eso es cierto. Yo me voy acá y voy a mover el parámetro de z, que sería este. Dense en cuenta qué pasa con el coeficiente de reflexión cuando lo acerco. Debería disminuir, ¿cierto? Porque no se va a empezar a reflejar nada. Y vean, ¿se dan cuenta ese valor de 0,36? Miren, me estoy acercando a 50, voy en 30, voy en 32, va en 0,2 ya, miren. Estoy acercándome a 40, 41, 43, 45, y miren qué pasa cuando llego a 50. Miren lo chico que se hace ese valor. 1,16 por 10 a la menos 8. O sea, valor ridículamente chico. En ese caso, la onda se reflejó totalmente, básicamente. Y no tenemos reflexión. Entonces, como que la onda nunca se reflejó. Entonces, en la teoría es cierto. Pero es el caso en que la línea esté terminada en 50. En el caso que teníamos antes, que era 20, efectivamente eso no iba a ser. Y si lo comprueban con el coeficiente de reflexión, se van a dar cuenta que efectivamente es así. ¿Vale? Espero de verdad no perderlos con esto ya. Como les digo, esta materia les digo que es un poco enredada. Se van a dar cuenta que es darle hartas vueltas. Por eso traigo estas simulaciones, para cuando quizás vuelvan a repasar el auxiliar, digan, ah, ya, sí, tenía razón con lo que hicimos. ¿Vale? Quizás ahora al principio les cuesta un poquito entenderlo. Entonces veamos este otro ejemplo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver el ejemplo número 2, que fue cuando nosotros dijimos que lambda vale, o sea, el largo es lambda cuarto. En ese caso, nosotros dijimos que la línea sí existe y dijimos de que la impedancia de entrada, que va a ser este 50, va a ser igual a la impedancia de la línea, esta línea de acá al cuadrado, partido por la impedancia de la carga, que está acá. ¿Vale? Entonces, nosotros dijimos, y en ese caso, cuando Z1, que sería este de acá, ¿vale? Que sale Z0, pero imagínense que este es Z1, cumpla eso, cumple esa igualdad, dijimos que no iba a haber reflexiones. Y acá, veamos si eso es cierto. Puse los mismos valores, mire. Puse 32, puse 50 y puse acá 40, que era el de la línea, el Z1, y el EL de 90 grados es lo mismo que lambda cuarto, básicamente. Entonces, antes nosotros vimos de que había reflexiones y de que el valor que nosotros veíamos, el ZI, era 20, ¿cierto? En el ejemplo anterior. Y nosotros queremos ver 50, pues nosotros queremos ver que esto esté adaptado. Entonces, yo creo, si tengo acá 50 y acá 32, con esta línea, que es el adaptador, yo voy a ver acá 50, ¿ya? Como que lo modifico, y esa es la gracia, básicamente. Entonces, veamos. Si yo veo mi impedancia, miren lo que ocurre.
quiero que se fijen en un gigahertz. Esta es la impedancia del ZIN. Justamente yo estoy viendo 50, que es lo que nosotros queremos. Entonces, si se dan cuenta, con esa impedancia, al lambda cuarto, y cumpliendo que el Z1 obtenga ese valor preciso, es como que la carga de 32 se transformó a una carga de 50 y esto está completamente adaptado y no hay nada reflejándose. Por eso se le llama un adaptador. Entonces, si yo veo el parámetro Z11, se dan cuenta, miren, o sea, Z1, no, ignoren eso, perdón, que no quiero arreglarlo con estos nombres todavía. Si nosotros vemos el coeficiente de reflexión, que este es el coeficiente de reflexión, dense cuenta qué pasa. El valor es ridículamente chico, porque nosotros con esa adaptación que hicimos, logramos de que nada se refleje. Pues veamos el caso en que cambiemos ese valor de Z1 que obtuvimos antes. Vamos qué ocurre si nosotros lo cambiamos. Entonces, quiero que vean el Z de entrada. El Z de entrada. Entonces, si yo voy y cambio ese valor, mira lo que pasa. Dura 40. Se dan cuenta que mira la impedancia que está viendo ahora. 87, 236, 253. ¿Ven que está cambiando? Y cambia ridículamente por valores grandes. Si yo estoy moviendo el Z1 y tense en cuenta cómo va cambiando la impedancia de entrada. Y comparémoslo con el caso anterior, con el adaptador lambda medio. Entonces, mismo caso que antes. Este es el de lambda medio. Y ahora vamos a cambiar el mismo de Z0. Entonces, si se dan cuenta, yo lo empiezo a mover y miren, no pasa nada. ¿Vale? Porque al lambda medio justamente no pasa nada. Pero es casualidad. Pero si yo me voy al otro caso, se dieron cuenta que sí se mueve. Entonces, esa es una ventaja. Y veamos el parámetro del coeficiente de reflexión. Ahora nosotros lo movimos, ya no es el cuando vale 40, y se van a dar cuenta de esto. De acá. Entonces, si se dan cuenta, cuando no es 40 justo, el coeficiente de reflexión viene, empieza a aumentar, 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 y se está reflejando casi toda la onda. Llega un punto en que prácticamente ya podemos considerar que se está reflejando toda. Pero si nosotros volvemos al 40, que es el caso que nosotros tuvimos, miren qué pasa. La onda tiene un valor ridículamente chico. Entonces, y en ese caso, la onda no se está reflejando. Entonces, por eso es útil ese adaptador lambda cuarto y se ocupa mucho. Ya, espero que hayan entendido esta parte ya. Como les digo, sí que la primera a lo mejor no se entiende. Vuelvan a ver después la auxiliar y se van a dar cuenta que les va a hacer sentido. ¿Vale? Entonces, con el poco tiempo que me queda, bueno, no sé si tienen una duda con esto, en el tema de los adaptadores. Lo de lambda cuartos, entonces, como que puede cambiar la frecuencia de la onda, ¿o no? No, no, la frecuencia no cambia. Aquí la frecuencia estamos a 1 giga, que es para que pueda simular simplemente. No cambia. Lo que cambia es la impedancia. Lo que digo, imagínate que acá viene la onda así, con 50, pasa por esta línea y la gracia de esta línea es que en vez de que la línea, o sea, la onda vea 32 acá, o sea, la onda que viene, en vez de que haga que vea 32, con esta línea, en lambda cuarto, lo que nosotros hacemos es que la línea vea 50 ohms. Cuando ve 50 es que se adapta. O sea, y con adaptarse me refiero a que no va a haber onda reflejada, gracias a esta línea. Si nosotros la conectamos directo, o sea, la conectamos a 50-32, vaya a ver que se va a empezar a reflejar. Pero con esa adaptación no. ¿Cachai? Y esa es la gracia de la adaptación. No sé si se entiende Ya, ahí. perfecto, sí, sí, sí. Buena. Y vimos que el caso del adaptador, este adaptador lambda medio no sirve porque es como que directamente lo tenemos conectado de una. ¿Ya? Eso, ojalá de verdad haya quedado más o menos claro. Y si no, como les digo, pueden hacerme todas las dudas que hagan falta. Esta materia yo la encuentro súper interesante. Ya con el poco tiempo que nos queda, vamos a hacer el P3. Ya que esto ya es más de aplicación. Entonces, P3. Ya, te voy a copiarlo porque si no me demora mucho en dibujarlo. No está antes, no. Bueno, mientras lo busco, les digo que eh, traten de estudiar esta materia porque por desgracia o por acierto,
esta materia, como les digo, es súper continua. O sea, lo que vamos a ver ahora va a ser como, o sea, el otro auxiliar va a ser la continuación de este, básicamente. Entonces, mi idea es que no pierdan el hilo, porque si no, no van a entender los que vienen. Entonces, eso. Ya, ya, y con el poco tiempo que nos queda, creo que, puta, yo creo que les voy a dejar la idea, o quizás lo grabe, porque igual lo simulé esto, pero es para que aprendan a trabajar con este tipo de sistema, ya que asusta mucho, pero en realidad es súper sencillo hacerlo. Entonces, cuando tengan este ejercicio y nos pidan, en este caso, la impedancia de entrada, o sea, la impedancia que está, imagínense que viene la onda, nos piden qué impedancia está viendo hacia la derecha. Ya, en ese punto, ¿qué es lo que ve a la derecha? O sea, nosotros estamos viendo de que tenemos acá un adaptador en lambda cuarto, tenemos una impedancia de entrada, y además de la impedancia de entrada, tenemos un cortocircuito acá, ¿cierto? Cortocircuito que va así por fuera, que está conectado en paralelo al ZL. Entonces, ¿cómo podemos proceder con esto? ¿Ya? Como les digo, puede asustar un poquito. Entonces voy a tratar de hacerlo más o menos rápido, pero quiero que se den cuenta de algo. Esto, si nosotros tomamos esto de acá, y imagínense que nosotros tomamos esto, solo esto, ta, 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 y se dan cuenta que los Borner, con Borner me refiero a estos puntitos que hago acá, el ZL y este cortocircuito, ¿cierto? Esa línea que está cortocircuitada, están a los mismos voltajes. ¿Y qué implica eso? Es que están en paralelo, ¿cierto? Entonces, por eso iba adelante el hecho de que decía que esto está en paralelo, básicamente. Entonces, si nosotros como que redibujamos esto de alguna manera, para que se entienda, como que tenemos acá el ZL y acá tenemos una impedancia, o sea, un cortocircuito que va así, donde este circuito tiene Z2 y un beta. Nosotros queremos ver la impedancia que se ve, es como que nosotros, me cuesta hacer para que se entienda, pero es como que nosotros nos paramos en la impedancia de acá y nosotros vemos la que se ve hacia la izquierda. Ya es como un Z sub in prima, ¿vale? Imagínense, se paran en la carga y miran hacia el cortocircuito, ¿ya? Y como yo les dije antes, ese cortocircuito nosotros podemos expresarlo como una impedancia compleja. Entonces, como que tenemos una impedancia en paralelo, y las podemos hacer equivalentes y simplificar el circuito. Entonces, eh, este Z in prima, si se dan cuenta, es un cortocircuito, simplemente. Y esto vale L, perdón, se me fue colocarlo, esto vale L. Acá vale L. Vale L. Entonces, ¿qué implica el hecho de que valga L? Si se acuerdan la parte de la P1, nosotros vimos qué pasaba con un cortocircuito. Es justamente lo que tenemos acá. De hecho, acá es como la aplicación de todo lo que hemos visto. Entonces, esto va a ser J, Z2 por tangente de beta L, que era el resultado del cortocircuito que obtuvimos acá arribita, que fue este de acá, miren, este de aquí. Cuando teníamos un cortocircuito, lo mismo, simplemente. Entonces tenemos esa impedancia de entrada. Entonces, como yo les dije recién, esto es como si tuviésemos básicamente una impedancia, ¿no? Como si tuviésemos una impedancia compleja. Esto podemos reescribirlo de esta manera. Voy a. Y si se dan cuenta, esto está en paralelo. Entonces tenemos acá un ZL, y acá tenemos pongámosle ZIN prima, ¿vale? El cortocircuito. Entonces podemos decir que tenemos un Z equivalente, que va a ser 1 sobre ZL más 1 sobre ZIN prima. Esto lo podemos escribir como ZIN más ZL partido por ZL por ZIN. Y vamos a tener que tenemos un Z equivalente igual a ZL por Z sub in y abajo la suma. Ya, ¿y qué implicancia tiene esto? Ya como para terminar por el tema del tiempo, que nosotros ahora encontramos equivalente. Pues, o sea, a lo que voy es que el circuito que teníamos antes, dijimos que esos dos estaban en paralelo y podemos resumirlo en una pura impedancia. ¿Ya? Y aquí voy con esto, es que
tenemos este de acá, como estos dos están en paralelo, y nosotros encontramos ya la impedancia equivalente, tenemos acá un Z equivalente, que fue el que tuvimos recién. Entonces, si se dan cuenta, simplificamos el problema. Ya, y si se dan cuenta, ¿qué tenemos acá? Lo que vimos antes. Tenemos un adaptador lambda cuarto. Entonces, ¿Cómo dijimos que va a valer la impedancia de entrada? La impedancia de entrada va a valer Z1 al cuadrado, que es la impedancia de acá, nuevamente partido por la impedancia de la carga, ¿cierto? Que es este Z equivalente. y nosotros nos están pidiendo el Z1, ¿vale? Que, o sea, el ejercicio nos dice qué impedancia tiene que tener para que esto se adapte. Entonces eso significa que nos piden el Z1, que da al cuadrado, Y el Zin, sabemos que es lo que vale ahí, por cierto, el Z0, que es lo que está a la izquierda. Esto va a valer Z0 por el Z equivalente, que fue lo que obtuvimos acá. Y me va a dar justito para hacerlo así. Igual a Z1 al cuadrado. Ya, y además de eso, saben de que el Zin era J, lo que obtuvimos antes era JZ2 tangente beta, JZ2 tangente de beta L, y abajo vamos a tener Zin, que es lo mismo, J2Z tangente de beta L, más Z, todo eso en RAI. entonces, lo hice muy rápido, pero revísenlo en la pauta y si tienen dudas me dicen. Cuando Z1 cumpla eso, es cuando vamos a tener, esto va a estar adaptado. Ya, así que eso. No sé si alguien tiene una duda ya. Yo voy a seguir con la grabación para poder mostrar la simulación, básicamente, para que se entienda igual un poquito esto. Pero no sé si alguien tiene una duda para que quede grabado igual. Espero que nadie tenga dudas, sea porque se entendió. Ya, como les digo, ahora igual son libres de irse si quieren, ¿no? Porque ya estamos en la hora, pero yo voy a seguir un poquito para terminar la idea, en verdad, más que nada, para que quede grabado. Y que eso, son como libres de irse, no hay problema. Ya, entonces, para seguir la idea acá y para ver el tema de la simulación, ya, nosotros ahora obtuvimos que el Z1 vale eso, ¿vale? O sea, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Recapitulando, es que nosotros teníamos eh, esta, uy, se me perdió, esta línea acá. Entonces nosotros miramos un Zin desde aquí hacia el cortocircuito y nosotros dijimos ya, si lo miramos de allá, tenemos un circuito equivalente que es este y que tenemos ZL en paralelo con un cortocircuito, que el cortocircuito, como vimos al principio de todo, nosotros podemos dejarlo como una impedancia compleja, que fue la que dejamos acá, y como está el mismo voltaje, es lo equivalente a decir de que tenemos que están en paralelo, entonces hagamos un Z equivalente, que le pusimos ahí, despejamos, 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 y obtuvimos esto que está acá. ¿Qué significa ese Z equivalente? Es esto mismo. Entonces, nosotros obtuvimos acá esta expresión que está acá, y lo que nosotros tenemos ahora es esto. El Z1 al cuadrado es modificable totalmente. Y tenemos una impedancia lambda cuarto, o sea, un adaptador lambda cuarto. Entonces, cuando vale el lambda cuarto, nosotros sabemos que la impedancia de entrada en este punto cumple eso. Lo cumple sí o sí. Y ahora nosotros queremos decir ya, ¿qué valor tiene que tener Z1 para que esto se cumpla? ¿Vale? O sea, para que esto se adapte. O sea, para que esto que viene acá, la onda, que viene viendo Z0, ella ve Z0, a la derecha también vea Z0. ¿Qué tenemos que cumplir con Z1 para que eso suceda? Vamos. Entonces sabemos que eso tiene que cumplir esa expresión, despejamos, el Z equivalente sabemos cuánto es, y también sabemos cuánto vale ese Z in prima, que fue el cortocircuito. Tenemos este resultado. Entonces, acá voy a simularlo para que con los siguientes valores, con Z0 igual a 50, ZL igual a 50, miento Z2 igual a 50, y ZL igual a 70 más 30J. Entonces voy a simularlo para que vean que encontramos un valor que sí tiene razón. Si ustedes reemplazan esos valores ahí,
o sea, van a obtener básicamente valor. Ahora, hay algo importante, que esto es lo que vamos a ver en el segundo auxiliar, pero me interesa que se queden con la idea de que esto se cumple, y es que, si se dan cuenta, el ZL, yo les dije que no puede ser complejo, porque en el momento que sea complejo, el Z1 iba a tener que ser complejo. Así, ZL, complejo, este va a ser complejo. Y de hecho Z1 ya es complejo porque tenía un cortocircuito que también es complejo. Entonces, no quiero marearlos con esto, pero cuando Z1 es complejo, tenemos que tratar de solucionar eso para que no sea complejo, para que Z1 no sea complejo, para poder ocupar esta fórmula que ocupamos acá. Pero eso, como les digo, vamos a verlo en la siguiente auxiliar. Ahora vamos a subir, imagínense que si nosotros reemplazamos estos valores, vuelvo a decir, imagínense, reemplazamos estos valores, vamos a obtener de que Z1 es real. O sea, vamos a suponer que es real. Vamos a obviar la parte compleja, ¿vale? Entonces, si ustedes reemplazan, esto debería darle 64,34. Nuevamente, hay una parte compleja, pero omitámosla por ahora, ya, porque si no, el auxiliar sería como de 2 horas. Ah, perdón, como de 3 horas. Ya, entonces veamos, simulemos esto para ver qué pasa. Entonces, si nosotros ponemos ese valor, ¿cierto? De Z1 igual a 64,34, debería ocurrir de que esto se adapte, o sea, que la impedancia que ve nuestro sistema sea Z0, que era 50. Compartimos pantalla. ¿Y a qué voy con esto? Ya tenemos el ejercicio. Esta es la simulación. Entonces, yo acá estoy metiéndole 50, que es nuestro Z0, de donde viene la onda, imagínense, viene la onda. Esto de acá es el adaptador lambda cuarto, esto de acá es el ZL, y esto de acá es el cortocircuito. Y esto acá es cierto que nosotros encontramos un Z equivalente, es como que si tuviésemos un puro Z. Ya imagínense que esto es una pura impedancia. Entonces viene la onda, y nosotros queremos que la onda que viene, todo el rato que se va moviendo por acá, viene con 50, 50, 50, 50, pase por el adaptador, vea 50, 50, 50, pase por esta impedancia, que tiene valores de 70 y 30, y todo el rato vea 50, ¿ya? Y decimos que está machado, es decir, que está adaptado, y que significa que no va a tener reflexión, y no va a dañar el generador, por ejemplo. Ya, pues, nosotros lo que hicimos fue encontrar ese Z1, que el Z1 vendría a ser este valor de acá, del adaptador, ¿cierto? De acá, que solucionaba ese problema. Entonces, el adaptador que nosotros encontramos que tenía que valer este valor, 64,34, ¿vale? Entonces, lo reemplazamos y veamos qué da, o sea, simulémoslo y veamos qué da. Entonces, vamos a ver el Z11. Nosotros queremos ver 50, ¿vale? Nuestro Z de entrada tiene que ser 50. Entonces, lo que nosotros vemos debería ser 50, con estos valores. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Ignoren esta onda ondulada, esto da lo mismo. Pero en un giga que le dije que no interesa, nosotros vemos 54,34. Nosotros nos vemos 50, pero nos vemos 50 porque hay una impedancia compleja que hay que arreglar. Nuevamente, eso lo vamos a ver en el auxiliar que viene. ¿Qué me interesa que vean? Que si nosotros obviáramos esa impedancia compleja que hay que arreglar, pero que son 4 ohms nomás, se dan cuenta que el valor es casi 50. Entonces, haciendo esos arreglos, teniendo ese valor de impedancia, machamos esto y en principio no deberíamos tener coeficiente de reflexión. Vamos al coeficiente de reflexión. Ya, aquí tenemos el coeficiente de reflexión. Entonces, nuevamente, a 1 giga tenemos que el coeficiente de reflexión vale 0,2. Entonces, debiese ser 0, porque debería estar arreglado, machado, para que no hayan reflexiones. Pero, producto de que tenemos esa impedancia compleja, que tenemos que aprender a solucionarla, y que lo vamos a hacer en el auxiliar que viene, esto no es 0 preciso, ¿ya? Pero se dan cuenta que es un valor muy cercano a 0, pero es producto de eso. Entonces, se dan cuenta que lo que estamos haciendo tiene sentido, ¿ya? Como les digo, en el próximo auxiliar vamos a ver cómo solucionar ese problema de la impedancia compleja, pero cuando lo solucionemos, claro, ahí ya va a ser 50 preciso, perdón, 50 sí, pero calzado, y acá va a ser 0 pero calzado. Pero de momento es que no sabemos arreglarlo, pero ya lo vamos a arreglar, ¿ya? Entonces, eso es lo que le quería traer a esta auxiliar. Como les digo, yo creo que esto lo van a ver varias veces, entonces repásenlo, y si tienen duda me dicen, ¿ya? Porque esto es súper difícil, según yo, de digerir al inicio, porque una impedancia acá, una impedancia a la izquierda, una impedancia a la derecha, resistencia, impedancia y todo suele complicar, ¿vale? Así que eso.
Y voy a dejar la grabación hasta acá.